Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero, aquí, al otro lado del micrófono. Antes de comenzar me gustaría pedir disculpas por el episodio del viernes, mejor dicho por el no episodio del viernes. La semana se me complicó un poco y bueno, pese a que este podcast es diario, pues hay ocasiones en las que uno debe parar a coger aire para volver con más fuerzas todavía. Y vaya que si vuelvo con ganas. La semana pasada, pese a tener un capítulo menos, ha sido la semana que más descargas ha tenido el podcast desde sus inicios. Así que estoy más que agradecido con todos los habituales y con toda la gente nueva que se acaba de incorporar a este podcast. También quiero aprovechar a dar las gracias a todos los que me escribisteis preocupados. Es todo un honor y a la vez un placer saber que estáis ahí, al otro lado del micrófono. Y ahora sí que sí, vamos con la recomendación de este lunes. Si la semana pasada os pedía que me acompañarais hasta la República Dominicana, hoy voy a pediros que alarguemos un poquito más nuestra estancia en América, antes de regresar aquí a España. Qué mejor que suscribiros a un nuevo podcast para este largo viaje que pasa por Nueva York. No os preocupéis por aterrizar en cualquiera de los 3 aeropuertos de la Gran Manzana, ya que tenemos un guía que nos acompañará en nuestra visita. Se llama Deco y es arquitecto. Hace casi 6 años, en junio de 2014, estrenaba un podcast directamente desde el corazón de Nueva York, ni más ni menos que desde Central Park. Comenzaba Un Minuto en Nueva York. Seguro que habéis visto o incluso visitado esta mega urbe, ya que es una de las ciudades más famosas de todo el globo. Y seguro que también os despierta la curiosidad de cómo es vivir en ella, o de si es cierto todo eso que se transmite cuando la veis en alguna película o en alguna serie. Esos rascacielos, esas alcantarillas humeantes, esos puestos de comida callejera, esos apartamentos donde los protagonistas de las series pasan horas y horas y horas en esas sitcoms, o incluso esos viajes en cualquiera de sus líneas de metro que también son protagonistas en algunas de las series o películas de las que os he hablado antes. Todo esto podéis conocerlo un poquito mejor gracias a este podcast, gracias a Un Minuto en Nueva York. Aunque os aviso, no dura un minuto, esto fue la pequeña gran mentira que nos coló Deco al principio del podcast. Pero no solo de estas curiosidades tan típicas nos habla Deco en este podcast. Gracias a él he aprendido cosas como, por ejemplo, que se ha realizado un censo del número de ardillas que viven en dicha ciudad. Más concretamente Central Park, pero bueno, las hay mucho más allá. También los motivos por los que las ostras, estos moluscos marinos, son clave para que dicha ciudad siga donde está y no acabe arrasada por algún temporal. Spoiler, ese episodio es buenísimo. O algo también muy actual aquí en España, la normativa y regulación del uso de bolsas de plástico en todos los comercios, que parece una tontería, pero al tratarse de una ciudad tan monstruosamente grande, debe tomar medidas propias para problemas como este y muchos otros. Como os comentaba al inicio, el podcaster que nos habla en cada entrega es Deco y es arquitecto. Os podéis imaginar lo que tiene que ser para alguien que se dedica a esta profesión vivir en una ciudad tan grande como Nueva York. Y claro, no puede dejar pasar la oportunidad de hablar de ello. Pero ojo, que no solo podrás escuchar a hablar de la historia de los edificios más icónicos de la ciudad. Un arquitecto no solo se fija en este aspecto cuando camina por las calles de Nueva York. Barrios, comunicaciones, transporte, miradores o incluso la propia historia de la ciudad de Nueva York y de cómo llegó a ser tan gigantesca son algunos de los temas que ya han tocado en este podcast. Como imaginaréis, si estáis planeando una visita turística a la Gran Manzana, este podcast os vendrá que ni pintado. Ya no solamente para que no os perdáis ninguno de los rincones más icónicos, sino por ejemplo para que conozcáis qué opciones tenéis en cuanto al transporte para moveros por la zona o a la manera más económica de conseguirlo. Qué playas tenéis más cercanas si queréis disfrutar de un baño cerca de Nueva York, aprender un poco de la jerga que usan los neoyorquinos o el más difícil todavía, un listado de aplicaciones propias para que vuestro viaje a Nueva York sea lo más óptimo posible. Y lógicamente os recomiendo descargaros todos los episodios para el transporte en avión, ya que tenéis unas cuantas horas al menos si viajáis desde España. Antes de cerrar este capítulo me gustaría invitaros a participar en este reto semanal, el lunes podcastero.
Vosotros también podéis participar en él con un simple tweet, un mensaje en Facebook, una foto en Instagram, un post en vuestro blog o un vídeo en vuestro canal de YouTube. Y cómo no, con un capítulo de vuestro podcast. Escoged un podcast o un episodio para recomendar y cuando lo hayáis hecho, copiad el enlace a dicha publicación. Dirigíos al final del post que encontraréis en las notas de este episodio y pegad el enlace en el carrusel de links que encontraréis al final del todo para que todo el mundo pueda conocer vuestro podcast recomendado esta semana. Me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.